el exaltado Mesías Ben David. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. La humillación precede a la exaltación. Este es el patrón general en que las Sagradas Escrituras muestran acerca de la sombra del Mesías. Algunos profetas fueron vindicados durante su vida, como Moisés y Elías. Vemos en la vida de Joseph que tuvo que sufrir antes de llegar a ser segundo al mando de Egipto. El mismo David, cuánto padeció antes de convertirse en el legítimo rey de Israel. Pero la mayoría de los ungidos en las Escrituras sufrieron rechazo y hasta el martirio antes de que el pueblo se arrepintiese y aceptara su mensaje. Todos los profetas fueron sacrificados, maltratados, puestos en cárceles, aserrados algunos, antes de que se aceptara que lo que ellos profesaban era mensaje del Eterno. Este es el caso también del Mesías. Él sufrió y murió de acuerdo con la descripción de los profetas. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Se dispuso su sepultura con los ricos y con los malvados fue contado. Este es el Mesías, el Salvador sufriente. Los escritos sagrados, sin embargo, hablan también de un Mesías Ben David, hijo de David, uno que sería exaltado. Sobre el atributo real del Mesías exaltado está escrito en el libro de Daniel: He aquí uno que viene como hijo de hombre en las nubes del cielo, y llega hasta el anciano de días, y lo acercaron delante de él, y se le dio dominio, gloria y reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, y no pasará. Su reino es tal que no será destruido. Ciertamente es incuestionable que la exposición y entendimiento rabínico de las Escrituras era que había una resurrección general para la gloria de los justos en los días mesiánicos. El principio número 13 del credo de Maimónides sobre los puntos esenciales de la fe judía declara lo siguiente: Creo con plena fe que habría una resurrección de los muertos cuando sea la voluntad del bendito Creador. Irónicamente, es la postura de Maimónides concerniente al Mesías la que el judaísmo tradicional en estos días ha tomado. Maimónides declara en su libro Las Crónicas de los Reyes que el Mesías o aquel que fungiera de ser Mesías tendría que cumplir con ciertos requisitos. Él menciona que éste tendría que destruir el yugo del imperio de turno sobre los hijos de Israel, que tendría que recolectar a todos los israelitas que se encuentran en medio de las naciones y levantar un templo al Eterno, levantarle casa. Y si llegase, dice él, a morir en el intento, entonces es descalificado como Mesías. Pero no concuerda con lo que él ya dijo en uno de sus principios de fe, que el Eterno tiene poder para resucitar. No hay armonía en su pensamiento. No puede creer él que alguien que pretendiera ser Mesías tuviese que atravesar la muerte. Hay ignorancia completa en cuanto a la revelación de los profetas concerniente al Mesías, pues es por el Mesías que se dijo: no dejarás para siempre en el Seol, pues no permitirás que tu santo vea corrupción. Y de hecho, Mashiach pasó solo 40 horas en la tumba sin presentar corrupción. Se levantó de entre los muertos conforme a lo escrito en los profetas. Los rabinos talmúdicos, sin embargo, dudaban de que hubiera una resurrección general para todo el pueblo judío. Esto es claro también en la secta de los saduceos. Ellos negaban la resurrección por completo. La mayoría de estos judíos estaban inclinados a creer más bien de que la resurrección sería para los justos, enterrados en Israel solamente. Acerca de cuándo viene la resurrección del Mesías, las fuentes talmúdicas son relativamente escasas.
Algunas fuentes talmúdicas, sin embargo, implican que las fuentes rabínicas posteriores expresan que el Mesías Ben Yosef y el Mesías sufriente sería resucitado de entre los muertos, algo que el judaísmo tradicional pretende callar. Este Mesías resucitado es el Mesías con características semejantes a David, por supuesto. Concerniente al Mesías, es claro que las Escrituras, aunque sufriría él una muerte por ejecución, no sería dejado en el sepulcro. El profeta Zacarías, que menciona al Mesías traspasado, habla también de él como viniendo en poder y reinando sobre Jerusalén como rey. Isaías, quien profetiza su muerte dolorosa y humillante, se refiere también a él como el Gibor, el poderoso, que se sienta sobre el trono de David para siempre. Pero, ¿quién es este Mesías resucitado? No es un secreto que inmensas multitudes crean en Yeshua que él fue resucitado de entre los muertos, después de su ejecución por medio de los romanos. Es por supuesto posible que estas personas hayan sido engañadas para que crean una mentira. Un erudito hasta fue tan lejos como para sostener que Yeshua nunca murió en verdad, sino que fue drogado de alguna manera en el madero y luego se levantó y recobró sus facultades cognitivas. Sin embargo, la evidencia de la resurrección es extremadamente fuerte y concedida por un renombramiento erudito judío moderno. Primero, vemos que el registro histórico escrito que ha sobrevivido por 2000 años, ese registro contiene el testimonio de muchos testigos confiables que presenciaron la muerte y la resurrección de Yeshua. Los 4 evangelios que fueron escritos por 4 personas distintas y cada uno muestra un relato de la resurrección. 2 de estos testigos, Leví, Mateo y Yohanan, que es Juan, fueron discípulos personales de Yeshua. Otros testigos como Gilel, que fue realmente un historiador muy diligente, investigó todos los asuntos antes de poder ponerlos por escrito. Y el cuarto testigo, Marcos, era igualmente confiable, habiendo registrado su testimonio durante la vida de los contemporáneos de Yeshua. Estaba también el mensaje de Simón Pedro ante millares de judíos en el templo, muchos de los cuales se convencieron en que Yeshua era realmente el Mesías que se había levantado de entre los muertos. En la época de Shavuot, la época del trigo, la cosecha del trigo, ya que ellos mismos estuvieron presentes también cuando en ese mismo Pesach de aquel año hubo toda una revuelta por la muerte de un justo en un madero. Cuando volvieron a Shavuot, toparon con la noticia de que éste había resucitado y que éste era el que el Eterno mismo había puesto como Adón y Mashiach sobre su reino. Estaba también Shaul de Tarso, quien se negaba a creer la historia de la resurrección, quien tuvo un completo cambio cuando se encontró con el mismo Mesías resucitado camino a Damasco, donde se dirigía a perseguir a aquellos que habían creído y confirmaban las palabras de Yeshua. De hecho, sobre 500 judíos, la mayoría de los cuales estaban vivos en aquel tiempo, cuando se publicó el relato de las Escrituras, dieron testimonio de haber visto, convivido y comido con Yeshua después de su muerte. El principio de las Escrituras hebreas que nos dice a nosotros: por boca de 2 o 3 testigos debe juzgarse un asunto. Y la resurrección de Yeshua tiene más de 500 testigos. En segundo lugar, la prueba de la tumba vacía. Poco después del evento, miles de judíos llegaron a creer en Yeshua. La jerarquía del templo respondió con presunción, intimidación y finalmente dando muerte a alguno de los líderes de la secta nazarena. Todo eso se pudo haber evitado si los enemigos de los nazarenos hubieran simplemente presentado el cadáver de Yeshua. Si hubiera ido simplemente el sepulcro donde estaba el cuerpo de Yeshua, lo hubieran exhumado como un cuerpo muerto, todos los que estaban engañados, entre comillas, al creer en la resurrección, se habrían visto forzados a renunciar a su fe.
En lugar de eso, inventaron la historia de que los discípulos de Yeshua vinieron y robaron el cadáver. Pero muy difícil de creer cuando todos en Jerusalén habían entendido y habían visto muchos a la guardia romana parados afuera de la piedra que cubría el sepulcro de Yeshua. Si eso hubiese sido así, habría sido difícil para las legiones descubrir el cuerpo, o a lo menos hacer una investigación de los discípulos concerniente al alejado robo del cadáver, ¿no creen? Pero nunca descubrieron el cuerpo, porque no había cuerpo. En tercer lugar, los seguidores de Yeshua fueron transformados como resultado de la resurrección. Sus discípulos lo vieron morir y estaban desanimados. Simón Pedro, su discípulo allegado, hasta llegó a negar conocerlo. Recuerden lo que ocurrió con los discípulos camino a Emaús, decepcionados. Todos estaban tratando de salvar su propio pellejo, esconderse cobardemente en temor de que se sospechara que estuvieron con él. De hecho, cuando Yeshua los contacta, ellos estaban reunidos en una casa, escondidos, cuyo nombre ellos temían mencionar, para que no los lograran identificar o relacionar con Yeshua. No esperaban ellos, pues, que llegasen a tener el mismo fin que Yeshua. Entonces, ocurrió de pronto una transformación, un cambio completo de personalidad. 3 días, al tercer día de la muerte de su maestro, su actitud cambió inmediatamente. Aquellos que lo habían negado enfáticamente lo proclamaban triunfante en medio del templo, pese a las restricciones rabínicas y del Sanedrín, aunque sufrieron azotes y golpes por desafiar las palabras y el dictamen dictado en el Sanedrín, lo soportaban y seguían, aunque tuvieron que ver cárcel y algunos muerte. La convicción de la resurrección era tan fuerte que todos los que antes le habían negado estaban ahora listos a morir por cruel tortura. Muchos pagaron el precio supremo por actuar según sus convicciones de que Yeshua había sido levantado entre los muertos. Todo esto queda como un elocuente testimonio de la realidad de su resurrección.